Noche. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, Buenas noches, doctor. buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doc. Buenas noches. Vamos a ver, ¿quién va hoy? Alicia, Gabriela. Sí. 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 ¿Ya están todos, Alicia? Sí, ya están todos. Vamos a ver. Alicia Andrade. Sí. Ahí estamos. Castillo, José Manuel. Presente. Estamos en el mismo dispositivo con otro compañero. Va. Pero nada raro ahí, ¿verdad? No, va. No. Broma, broma. Soto, Rocío. Presente. Case. Orellana, Katie. Presente. Ok. González, Nelly. Presente. Muy bien. Jacqueline, Argueta. Presente. Ok, Jacqueline. Vides, Alejandro. Presente. ¿Dónde está? Alejandro, no está. Ah, te vi. Ya te vi. Presente. Ya te vi, viejo. Alejandra Ramírez. Presente, doctor. Ok. Melgar Driselda. Hola, Driselda. Soy. Sí. Ganado, Jason. Presente. Ok. Y Buruca, Kevin. Presente. Ok. Falta alguien. Ricardo. Ricardo Martínez. Sí, Ya te falto yo, doc. Ya te Es que me agregué tarde. No, sí, yo sé. No hay problema. Yo ya Ok. estaba enterado. El que no lo tenía en la lista, viejo. Ok. Muy bien. Aquí Ricardo, estoy. Ricardo Martínez. ¿Y el otro apellido, Ricardo? Presente. No. Echeverría. Ah, vaya. Echeverría. Vaya, muy bien, chicos. Desarrollo sistema muscular. Así es. Bien, pues. Cuando usted. Bueno, buenas noches, doctor, compañeros. En esta ocasión, como grupo número 7, les hablaremos sobre el desarrollo embrionario del sistema muscular. Cabe mencionar que la información recopilada se obtuvo de los libros de embriología médica Lachman en su 14ª edición, al igual que en histología de Ross, entre otras bibliografías más. Para iniciar, les presentaré la estructura de un embrión de aproximadamente 20 a 21 días de gestación desde una visión, perdón, más bien dicho, desde un corte transversal. ¿Y qué estructuras podemos observar? Por acá tenemos la cavidad amniótica, que su función es proteger al embrión de algún daño externo. Luego por aquí tenemos al ectodermo, que es de donde surge lo que es el sistema nervioso. Por acá el endodermo, el saco vitelino y por aquí el mesodermo. Mencionarles que el mesodermo se divide en 3 porciones. Una porción lateral, que está por aquí, que se divide en 2 hojas. Una que forma una capa y rodea lo que es la cavidad amniótica, que es de donde surgen lo que se le denomina serosas, que son aquellas coberturas que rodean a algunos órganos y algunas cavidades corporales, como lo son la pleura, el peritoneo y el pericardio. La hoja, mencionarles también que a esta membrana se le denomina, o esta hoja, parietal. Luego, a la otra hoja forma una capa que rodea lo que es el saco vitelino. A esta hoja se le llama hoja visceral, que es de donde surgen lo que es las células musculares que constituyen el tubo digestivo y la vía aérea baja.
Luego, por acá tenemos lo que es el mesodermo intermedio, que es de donde surge lo que es el sistema uroexcretor, en las cuales se encuentran las diferentes estructuras como lo son la uretra, los uréteres, la vejiga, los riñones, entre otras estructuras. Y por último, en una disposición medial, tenemos al mesodermo paraxial, que es donde nos centraremos en esta ocasión, ya que es de aquí donde se da el génesis de lo que son los diferentes tipos de músculo: músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco. Bueno, ahora mencionarles que el mesodermo paraxial sufre un proceso el cual se denomina segmentación, en el cual se generan lo que son 7 somitómeros, de los cuales se generan lo que es la musculatura de la cabeza, y también se generan lo que son los somitas, que es de donde surge la musculatura de la pared corporal, las extremidades y el esqueleto axial. Y es así como termino mi participación y le doy continuidad a mi compañero. Muy bien. Para darle continuidad a esta ponencia, vamos a decir que para nosotros poder hablar de la musculatura esquelética estriada, nos vamos a dirigir hacia la región superior. Muy bien. Ahora, para esquematizarlo de una mejor forma, vamos a tener acá este primer segmento o esta primera estructura. Este primer segmento o esta primera estructura de color celeste es el dermatoma. Perdón. El dermatoma va a ser el precursor de la generación de la segunda capa de la piel, que sería la dermis. Pero principalmente en lo que nosotros nos vamos a centrar, o lo que nos interesa, mejor dicho, para comprender de una mejor forma este tipo de músculo, son estas dos estructuras laterales que están de color amarillo, el cual estas serían las células musculares ventrolaterales y estas las células musculares dorsomediales. Para fines prácticos y para una mejor comprensión de lo que a continuación se les va a explicar, a cada una de estas le vamos a llamar anterolateral, perdón, y posteromedial. Es lo mismo decir ventrolateral y dorsomedial, pero ya que estos términos son los que nosotros más utilizamos, la vamos a llamar para estos fines, para una mejor comprensión. Bien, ahora habiendo terminado este paréntesis, vamos a continuar. A la conjugación o el estructuramiento de estas tres porciones de las células musculares anterolaterales, el dermatoma y las células musculares dorsomediales van a conformar lo que se denomina como dermomiotoma. El dermomiotoma va a darle el origen a lo que son los espermatocitos, los cuales estos son células germinales masculinas, pero ese ya es tema aparte, pero cabe mencionar ya que forma parte de la estructura que estamos explicando. Ahora bien, las células musculares o los miocitos van a estar inervados por un nervio, el cual es el nervio raquídeo. Este nervio deriva del mismo segmento que las células musculares. Entonces, para esto vamos a comprender que van a existir dos dominios, un dominio abaxial y un dominio primaxial. El dominio abaxial vamos a entender como aquellos miocitos que salen fuera, o sea, que migran hacia una zona determinada que más adelante vamos a decir cuál es. Migran, salen fuera de toda esa estructura y pasan una barrera, la cual también vamos a mencionar posteriormente. Entonces, eso en sí son las células paraxiales, ¿verdad? Las que salen. Y las abaxiales. Y las primaxiales van a ser aquellas células musculares o miocitos que están dentro de la estructura, o sea, los que no migraron. Ahora bien, en las células musculares anterolaterales, que es esta zona que estoy señalando acá, si pueden observar,
en estas células, estas células, estos miocitos, van a migrar hacia la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. Entonces, estos miotomas se van a dividir, van a conformar entonces como el dominio abaxial, ya que estos migraron. Pero para que esta migración llegue o estos miocitos lleguen a esa zona, van a tener que pasar una barrera o una frontera, como se guste llamar, que es la barrera o frontera somítica lateral, que es esta de color verde que se señala acá. Entonces, para que estos miotomas lleguen hasta la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, que es externa a toda esta estructura, van a tener que pasar la frontera somítica lateral. Entonces, estamos ahí que estas células van a comprender o van a formar parte del dominio abaxial porque fueron las que migraron. Entonces, ahora pasamos con el dominio primaxial. El dominio primaxial, las células musculares anterolaterales como las células musculares dorsomediales que no migraron, o sea, que no pasaron fuera de la barrera somítica lateral, van a comprender el dominio primaxial, que son todos estos miocitos que se pueden observar acá. Entonces, es así como ha terminado mi participación y mencionarles también que todas estas estructuras, aparte de lo que se acaba de explicar, van a ser tocadas por otros compañeros más adelante, así que de una forma más detallada. Así que le doy paso a las siguientes dos expositoras y muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poco acerca con nuestro tema de la inervación de los músculos esqueléticos axiales. Vamos a recordar que la nueva descripción nos dice que es el desarrollo de los músculos que se caracteriza por los dominios primaxial y abaxial. Primero tenemos que saber diferenciar en qué consiste cada uno. El primaxial va a comprender la región en que se circunda con el tubo neural y solo contiene las células derivadas de los somitas, que va a contener también el mesodermo paraaxial. En el dominio abaxial va a estar conformado por una capa parietal de mesodermo de la placa lateral, unido a células somáticas que migrarán y cruzarán la frontera somática lateral. Se van a distinguir como los músculos de la espalda, que son hipómeros, y los músculos de las extremidades de la pared corporal. Para entender un poco más, tengo una imagen, no sé si se alcanza a ver. Para saber, bueno, primero que todo debemos saber que la división de la inervación de estos músculos se dividirá en tres, que sería el músculo esquelético liso, el músculo estriado esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Todo va a comenzar con los somitas. Los somitas son los que existen y se van a diferenciar del dermatoma y del esclerotoma, que está acá y acá. Y se formarán, pues ahí se comenzarán a formar los músculos. En el músculo esquelético va a ser el que va a provenir del mesodermo paraaxial, y el músculo liso va a provenir de la capa visceral del mesodermo de la capa lateral y del ectodermo también. Y el músculo cardíaco va a provenir del mesodermo de la placa lateral. Sí. Los esclerotomas, son los que van a formar los músculos y las vértebras, los discos intervertebrales y lo que tenga que ver más con los huesos,
Eso van a formar los huesos y los dermatomas son los que van a formar los músculos. En sus partes laterales van a tener células musculares ventrolaterales y en las células musculares van a tener algunas dorsomediales, algunas que las células van a migrar, las que migren van a migrar por este tubo, no sé si se alcanza a ver, por ese tubo, y las que no emigren se van a quedar en este lado, que serían las somitas que no van a migrar. Perdón. Aquí tengo no sé si alcanza a ver, sí, una imagen de un feto de 7 meses, que es cuando se empiezan a dar, pues, que estoy nerviosa. Se me había olvidado. Sí. Bueno, en el dominio primaxial, van a ser las células que se quedaron en la parte y no migraron. En eso me quedé, sí. Vale. En lo de la cintura escapular, van a estar los músculos de la espalda y van a estar los músculos intercostales. Y en el dominio axial, que son las células que migraron, va a estar el infraioideo, la pared torácica y va a estar también las extremidades, que serían las extremidades superiores. Para entender un poco más, tengo una tabla sobre el origen de los músculos a partir de los precursores, que serían los precursores abaxiales y los precursores primaxiales. La voy a leer para que se entienda. En la región cervical tendrían los primaxiales, que serían los escalenos, los genoideos, los prevertebrales y los intercostales. En los abaxiales se extraerían los infraioideos, que podemos encontrar en ellos el pectoral mayor y menor, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen, los esternales, el recto del abdomen, el diafragma pélvico y músculos distales de las extremidades. En la extremidad superior encontraríamos el romboide, el elevador de la escápula y el dorsal ancho. Y en la extremidad inferior serían todos los músculos que se van a encontrar en las extremidades inferiores. Es una tabla que lo explica muy bien para poder diferenciar lo que son los músculos abaxiales y lo que son los músculos primaxiales, perdón. En la musculatura de las extremidades del feto, ahora sí, los primeros indicios, como les decía, se iban a notar en la 7ª semana, ya que es donde se va a dar la condensación de la mesenquima y cerca de la base de las yemas de las extremidades, que serían estas yemas de acá, se van a poder ver los primeros indicios de cómo se va a ir formando el esqueleto y cómo se van a ir formando también lo que son los músculos. Y eso sería mi participación. Tengan todos muy buenas noches. En esta ocasión les explicaré la inervación de los músculos del esqueleto axial. Bien, en la inervación vamos a tener la raíz dorsal, que esta va a tener fibras sensitivas, y vamos a tener la raíz ventral, que esta va a tener fibras motoras. Cada una de estas fibras, estas que vemos acá, van a salir y se van a unir en el nervio espinal. Estas van a tener un entrecruzamiento entre ellas y se va a formar una rama dorsal y una rama ventral. Este que tenemos acá es el ramo comunicante blanco, este que tenemos acá es el ramo comunicante gris, esta es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. También observé que las fibras que están de color
celeste van a ser las fibras sensitivas y las que están de color rojo van a ser las motoras. Los músculos de la espalda, estos que vemos acá, antes eran llamados músculos epímeros, pero en la actualidad se llaman músculos epiaxiales. Estos van a ser inervados por la rama primaria dorsal, esta que está acá, de los nervios espinales. Sabemos que los nervios espinales van a salir de los agujeros intervertebrales por el segmento de la médula espinal y van a ser nervios mixtos. Esto va a hacer que se formen una rama motora y una rama sensitiva. Ahora bien, mientras las ramas ventral primaria, esta que está acá, se va a encargar de formar los plexos y se van a inervar en los músculos de la pared corporal, esta que está acá, del cuerpo humano, del cuerpo, perdón. Anteriormente los músculos se llamaban hipómeros, pero en la actualidad son llamados músculos hipoaxiales, estos que están acá. Estos son los músculos extensores de la extremidad y estos son los músculos flexores de la extremidad. Ahora bien, ¿dónde nace la raíz dorsal y la raíz ventral? Comienzan como raíces nerviosas que emergen de un segmento de la médula espinal con un nivel más específico. Ahora bien, ¿qué es la raíz ventral? La raíz ventral contiene fibras nerviosas eferentes que conducen un estímulo fuera del sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué es la raíz dorsal? Esta también contiene fibras nerviosas aferentes que regresan la información sensitiva del tronco y de las extremidades al sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué son los nervios epiaxiales? Estos que están acá. Los epiaxiales pues están dispuestos dorsalmente a las apófisis de las vértebras. Su función es darle soporte a la espina y a la columna vertebral y permitir movimiento de flexión lateral. ¿Qué son los músculos hipoaxiales? Estos que están acá. Los hipoaxiales pues también están dispuestos ventralmente a las apófisis transversas de las vértebras. Permiten la flexión del cuello y de la cola. Además contribuyen a la flexión de la columna vertebral. Esto ha sido mi participación. Va a seguir mi compañero. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Eric y ahora voy a explicarles un poquito más sobre el músculo esquelético y tendones. Durante la diferenciación de las células precursoras, los mioblastos, el cual son estos, no sé si se puede llegar a ver, pero bueno, estos mioblastos se fusionan y forman fibromusculares largas y multicleadas. Pronto aparecen miofibrillas en el citoplasma, que al final de del tercer mes se aprecian como estriaciones cruzadas, típicas del músculo esquelético. Un proceso similar puede ocurrir en los 7 somioteros de la región craneal del lado rostral de los somitas occipitales, pero antes de diferenciar de los somiotómeros, nunca se dividen en regiones identificables de los segmentos del esclerotoma y del dermatoma. Los tendones, mediante los músculos, se unen en huesos que derivan las células del esclerotoma adyacente a los miotomas de los márgenes anterior y posterior de los somitas. El factor de transcripción es escleraxis, el cual se regula con el desarrollo de los dermatomas. Aquí durante el desarrollo embrionario, los músculos esqueléticos y tendones se originan por una sola cosa, que sería el desodermo, una de las 3 capas germinales que forman durante la gastrulación. En la tercera semana, el desarrollo del desodermo se puede dividir en 3 capas, que la primera podría ser el desodermo parcial, como había dicho, el desodermo intermedio y el desodermo lateral. Los músculos esqueléticos y tendones se originan a partir de este desodermo, el cual es el paraxial, y se divide en bastantes somitas, que estos somitas se divide siempre en 3 partes, que sería la
dermomiotoma, la miotoma y la esclerotoma. Así que la dermiotoma, por si se lo preguntan, se puede dividir en la dermis y en el músculo de la pared del cuerpo. Así que el miotoma también puede ser un músculo esquelético de la cabeza, cuello y tronco. A continuación pasará mi compañera a explicarles un poco más del tema. Buenas noches, mi nombre es Katie Orellana y yo les voy a explicar un poco sobre la regulación molecular del desarrollo muscular. Para iniciar, quiero explicarles cada parte de esta maqueta, que es una representación de un corte coronal del saco gestacional. Esa estructura que podemos observar aquí es el tubo neural. El tubo neural es el que va a dar paso a la formación del sistema nervioso. Y dentro de la regulación molecular vamos a necesitar dos regiones del tubo neural, que sería la región dorsal, que es en la parte superior, y la región ventral en la parte inferior del tubo neural. Inferiormente al tubo neural encontramos a la notocorda. Esta va a ser también un inductor del sistema nervioso. Esta de aquí es la aorta dorsal y esta surge de lo que es de los angioblastos de la mesenquima embrionaria. Esta estructura de aquí es el mesodermo y de esta pues se van a formar lo que son los tejidos y órganos futuros del feto. Toda esta estructura que podemos observar aquí en la región superior va a ser el ectodermo. El ectodermo es una de las 3 capas germinativas del embrión y de esta se van a derivar la piel, las uñas, el cabello, etc. Estas montón de células son el esclerotoma y de este se va a derivar lo que son los cuerpos vertebrales. Y por último tenemos a esta estructura que es el dermamiotoma. El dermamiotoma surge de la subdivisión de la parte dorsal de las somitas. Esta tiene lugar en la embriogénesis. El dermamiotoma va a dar origen al dermatoma que va a estar en esta región y esta pues va a formar lo que es la dermis. Y en esta otra región tendremos al miotoma, que gracias a este se formará lo que son los músculos. Para adentrarnos más en el tema, en un principio o en un inicio, el mesodermo adyacente va a sintetizar lo que es la proteína morfogenética ósea 4 o BMP4 y en una región del ectodermo adyacente este va a sintetizar lo que es WNT, que también es una proteína que se deriva de la palabra wingless, que significa sin alas. Y gracias a este se van a formar lo que son extremidades, las somitas, el mesencéfalo y aparatos urogenitales. Y ambas proteínas, la WNT y BMP4, la proteína morfogenética 4, van a expresar lo que es el gen MYOD, o muchos le dicen MYOD. Y este pues la función de este es el desarrollo, donde va a destinar las células del mesodermo para diferenciarse en una línea de células esqueléticas. Y por otro lado también tenemos que el ectodermo va a sintetizar también a la proteína morfogenética ósea 4 o BMP4 y esta va a inducir a la región dorsal del tubo neural a sintetizar a la proteína WNT. Y en la región ventral del tubo neural se va a secretar o a sintetizar SHH, que es el erizosónico, y en la notocorda a la noguina. Estas proteínas van a expresar lo que viene siendo MYF5, que son factores miogénicos 5. Y ambos genes, lo que viene siendo el MYOD y los factores miogénicos 5, son considerados los genes o factores
del desarrollo muscular. Y eso sería todo por parte de... Buenas noches. A mí me toca desarrollar el tema de patrones de formación musculares. Se me escucha bien, ¿verdad? Ok, vaya. Para hablar acerca de los patrones de formación musculares, es importante recalcar que para que se forme un músculo debe haber un grupo de células que comanden esa información, de estas células que van a estar formando justamente el tejido conectivo. Ahora, el tejido conectivo es quien controla y manda los patrones de la formación del músculo, pero algo que es importante saber es que justamente el tejido conectivo se va a derivar de diferentes estructuras. Como veremos, los músculos que se dividen de la región de la cabeza, el tejido conectivo, va a ir comandando, va a llegar el origen a partir de la cresta neural. Ahora, es la región, ahora en la región de occipitales y cervicales, ese tejido conectivo va a derivar del mesidomático, somítico, y para formar los músculos de la pared corporal. Y miembros del tejido conectivo, comande se va a derivar de la capa parietal de la placa lateral. Ahora, procederemos a hablar acerca de qué es una hipómera o epímera. Hablar de dominio primaxial o axial en realidad en una manera de clasificar el origen de las diferentes estructuras musculares para nuestro cuerpo, pero a hablar de epímera y hipómera, podemos también clasificar este origen de las secciones musculares, de otros justamente. Cuando hablamos de epímera, en realidad estamos hablando de todos los músculos que están ubicados en el dorso de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de hipómera, en realidad estamos hablando de todos los músculos que están justamente en la parte ventral de nuestro cuerpo. Como veremos, epímera en realidad está formada por músculos de extensores del cuello y columna vertebral. Y justamente, como veremos aquí en esta imagen, está inervado por la rama dorsal de los nervios espinales. Ahora, hipómera en realidad está conformada por estos músculos de la parte ventral de nuestro cuerpo, como lo mencioné, pero es importante recalcar que su inervación está dada por las ramas centrales de los nervios espinales. Ahora, como podemos aplicar en esta imagen lo que les acabo de mencionar. Ahora, para mencionar algunos músculos que están formados de la hipómera, están el escaleno, prevertebrales, músculos abdominales, intercostales y cuadrado lumbar, entre otros. Ahora, para recalcar anteriormente que los músculos se derivan de cero segmento, van a estar inervados los nervios. En esta imagen, el nervio espinal que suelta la rama dorsal para inervar la epímera, que también se le puede llamar músculo parcial, que justamente es acá. Ahora, para que va a inervar la hipómera, para que también se les puede llamar músculos imparciales. Entonces, justamente, la rama ventral tiene dos divisiones, que es división posterior y anterior. La división posterior no inerva los músculos extensores y justamente la división anterior va a estar designada a inervar los músculos flexores. Y para proseguir con el desarrollo del tema y dar unos pequeños detalles más, el músculo está formado por células especializadas cuya función es la concentración. Su desarrollo comienza en una etapa muy temprana, durante el periodo embrionario. Cuando el concepto está en la fase de gastrulación, la mayor parte de los músculos se forma a partir de mesodermo
paraxial y mesodermo esplácnico, con excepción de algunos como los músculos del iris, cuyo origen es el neuroepitelio. Y esa sería mi participación. Buenas noches, doctor, compañeros. Quiero saber si me escuchan. Sí. Sí, todo bien. Gracias. Bueno, yo voy a continuar y les voy a hablar de la musculatura de la cabeza y el cuello. Conforme se va desarrollando la cabeza y el cuello, nuestro embrión va adquiriendo una forma particular que está dada por la aparición de unas ensanchaduras que son conocidas como arcos faringeos. Y estos arcos faringeos anteriormente eran conocidos como arcos branquiales, debido a que se asemejaban a las branquias de un pez. Bien, estos arcos faringeos están separados por lo que son surcos, denominados hendiduras branquiales o faringeas. También hablaremos de lo que son las bolsas faríngeas, pero las hendiduras y bolsas faríngeas, más adelante mi compañera le seguirá hablando de pero nos quedaremos ahorita con los arcos del arco faríngeo. Bueno, estos comienzan a aparecer durante la 4ª y la 5ª semana de desarrollo. En un inicio tenemos lo que son 6 arcofaringeos, pero el 5º, pues cuando evoluciona tiende a degenerarse y a desaparecerse. Y el arco faríngeo número 6, se va a funcionar con el arco faríngeo número 4, de tal manera que van a dar 1. En un inicio, cada arco está constituido por lo que es un núcleo de tejido de mesenquima, y va a encontrar diferentes elementos como la arteria, cartílago, nervio y un primordio muscular. Cada arco va a derivar lo que son 5 componentes. El componente arterial, un componente esquelético, uno de cartílago, uno de músculo y un nervio. Bien. En el primer arco, pues se llama o se conoce como arco mandibular. Este primer arco, pues más que todo se caracteriza por su proceso maxilar. Pues nos va a dar el origen a un derivado aórtico y pues va a ser lo que es la arteria maxilar y parte de las arterias carótidas externas. Y en el derivado esquelético, pues van a ser los maxilares, los cigomáticos y la porción escamosa del hueso temporal. En el derivado cartilaginoso sería aquí el cartílago de Mecker, que pues va a dar el origen a lo que son los huesecillos del oído, que sería el martillo y el yunque, y el ligamento efenomandibular y el primordio de la mandíbula. En el derivado muscular, pues va a dar origen a lo que son los músculos de la masticación, que sería el temporal, el macetero, los tiroideos medial y lateral, y también va a estar el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico, y el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Bueno, vamos a continuar con el segundo arco faríngeo, y también es conocido como el arco hioideo. En este segundo arco, aquí lo que vamos a tener también en sus derivados aórticos, pues va a ser las arterias hioideas y las arterias estapedias. En su derivado de cartílago, pues aquí vamos a tener el cartílago de Richard. Este cartílago también va a dar origen a lo que es al tercer huesecillo del oído, que sería el estribo. En el componente esquelético, el proceso del estiloides, y del hueso temporal, al ligamento estiloideo y a la parte superior de las astas menores del hueso hioides. Y en sus derivados musculares, pues aquí vamos a tener los músculos de la expresión facial. Entonces, en va a estar el bucinador, el auricular,
y la parte frontal del músculo occipitofrontal, el cutáneo del cuello y los orbiculares del labio y el vientre posterior del digástrico. Se me había olvidado mencionarles que en el primer arco faríngeo inervaba lo que es el quinto par craneal, que es el trigémino. Y el nervio craneal que lo va a estar inervando sería el séptimo, que es el nervio facial. Bueno, continuamos con el tercer arco. En sus derivados aórticos serían las arterias carótidas comunes y la porción proximal de las arterias carótidas internas. Y en el derivado cartilaginoso, pues va a formar la mitad inferior y de las astas mayores del hueso ilioides y la mitad y astas mayores del hueso ilioides. En derivados musculares, pues en va a ser lo que es el músculo estilofaringeo. Bien, al inicio les había dicho que tiende a desaparecer lo que es el quinto arco faríngeo y que el cuarto y el sexto arco faríngeo, pues estos se fusionan y bueno, estos van a trabajar juntos, excepto en lo que son los derivados aórticos. En los derivados aórticos, pues van a ser totalmente independientes. En el cuarto arco, en el lado izquierdo, pues va a estar formado por va a formar el callado aórtico y en el lado derecho va a formar el segmento proximal de la arteria subclavia derecha. Y el sexto arco igual se va a dividir en dos. En el lado izquierdo va a formar la parte proximal de la arteria pulmonar izquierda y la porción distal va a formar lo que es el conducto arterioso. Perdón, en el lado derecho se va a formar la parte proximal de la arteria pulmonar derecha. Ahora sí, ya junto el sexto y el cuarto arco faríngeo, estos van a tener sus derivados cartilaginosos, sus derivados musculares y el nervio craneal. Ahora, en el derivado cartilaginoso, estos dos, ya sea el cuarto y el sexto, se van a fusionar y van a formar a los cartílagos laríngeos. Y en el derivado muscular, se van a formar lo que es los músculos criptotiroideo y al elevador del velo del paladar, a los constrictores de la faringe y la laringe, y a la musculatura estriada del esófago, y el nervio que va a estar en va a ser el décimo, que sería el nervio vago. Y creo que también se me olvidó mencionarles que en el tercer arco pues sería el nervio, el glosofaringeo, que sería el noveno. Así que esta sería mi participación y va a continuar mi compañera Mariela, hablándoles de la bolsa faríngea y la hendidura. Gracias. Muy buenas noches, doctor y compañeros. Pues yo les voy a hablar acerca de lo que son las bolsas faríngeas y las hendiduras faríngeas. Para comenzar, pues dice la literatura que existen 4 bolsas faríngeas. Las hendiduras faríngeas están recubiertas por ectodermo y las bolsas faríngeas están revestidas por el endodermo. Yo hice esta simulación de esta para que podamos comprenderla muchísimo mejor. En la primera bolsa faríngea, que es esta porción que podemos observar acá, según la literatura, nos dice que esta forma un divertículo similar a lo que es un tallo y también se puede definir como un saco. Esta entra en contacto con lo que es el revestimiento epitelial en la primera hendidura faríngea. También, pues, esta porción de acá es una porción distal del divertículo y esto, pues, quiere decir que es la cavidad timpánica primitiva del oído medio.
Y también podemos observar esta porción de acá que es un poco más estrecha, y esta pues en su segmento proximal va a ser la trompa Eustaquio. Cabe recalcar que la cavidad timpánica primitiva que se encuentra en esta porción de acá, se forma a la 3ª semana de gestación y a la 8ª semana la cavidad timpánica primitiva, ya que está adquirida a lo que está a la mitad del inferior de lo que será el oído medio en un futuro. Y pues esta cavidad del oído medio tiene origen doble, como lo que son pues los huesecillos del oído, que es el estribo, martillo y yunque. También podemos observar en esta porción de acá que está en un poco como color celeste o azul oscuro, pues esta porción de acá es la segunda bolsa faríngea. Y pues estas son las amígdalas palatinas, considerando que la literatura nos dice que alrededor del 3er y 5.º mes de las amígdalas son infiltradas por tejido linfático. Y pues son parte de las bolsas que persiste y corresponde a lo que es en el adulto las fosas amigdalinas. Entonces quiere decir de que la segunda bolsa faríngea nos da lo que son las amígdalas palatinas y a la vez las fosas amigdalinas. También podemos observar acá que tenemos la 3ª y la 4ª bolsa faríngea, 3ª y 4ª bolsa faríngea. Estas pues se diferencian en la 5ª semana y ambas pues la literatura nos dice que tienen una similitud. Sin embargo, pues cabe recalcar que ambas tienen una ala dorsal y una ala ventral. La ala dorsal es esta que ustedes pueden observar en color amarillo y esta como en color un café oscuro, que es la ala ventral. Igual en la 4ª bolsa es la ala dorsal y la ala ventral. En esta porción de la 3ª bolsa faríngea, la porción dorsal, pues nos da lo que es la glándula paratiroide inferior, y en la ala ventral va a ser la estructura del timo. Y en la 4ª bolsa faríngea, pues la porción dorsal, que es esta de acá, nos da la glándula paratiroide superior, y en la porción ventral nos va a dar ventral inferior, perdón, nos da el cuerpo último braquial. Algo bastante importante que recalcar del cuerpo último braquial es que nos dice que esta parte de acá genera lo que son las células parafoliculares o también las células C. La pregunta es, ¿para qué sirven estas células? Pues estas células del cuerpo último braquial, que son estas que estoy señalando acá, vienen pues secretando una hormona, lo que es la hormona que se llama calcitonina. La calcitonina es una hormona que regula la concentración del calcio en la sangre. Ahora les voy a hablar acerca de lo que son las hendiduras faríngeas. Para lo de las hendiduras faríngeas, pues hice este otro modelo. La literatura también nos dice que el embrión de 5 semanas se caracteriza por poseer 4 hendiduras faríngeas, las cuales esta es una porción, la segunda, tercera y 4ª hendidura faríngea. La primera hendidura faríngea, esta se consideraba que contribuía para formar el conducto auditivo externo, pero sin embargo esa teoría pues ya queda descartada, ya que pues se sabe que el conducto auditivo externo se forma por una evaginación del ectodermo y por una evaginación del ectodermo superficial del primer saco faríngeo. Y sobre el crecimiento del segundo arco faríngeo, que es esta porción de acá, haciendo una proliferación. Entonces, pues prácticamente esto hace que la primera hendidura faríngea con el paso del desarrollo desaparezca. Entonces la teoría del conducto auditivo externo se origina de la primera hendidura. Pues prácticamente esta teoría queda totalmente descartada. Para aclarar lo que es el segundo arco faríngeo, pues tiene una proliferación activa de su tejido mesenquimatoso. Y entonces esta lleva a superponerse en el tercer
en el tercer y cuarto arco faríngeo. Por ende, también cubre lo que es la segunda, la tercera y la cuarta hendidura faríngea. Cuando se conectan estas hendiduras, bueno, acá aún no está conectada. Prácticamente cuando estas hendiduras faríngeas se conectan, que sería el borde epicárdico, es esto que les acabo de señalar acá, esta porción de acá, pues prácticamente cuando aún no se cierra, prácticamente las hendiduras faríngeas no se han conectado, estas forman lo que es, cuando se conectan, forman lo que es una cavidad, que sería el seno cervical, que es este círculo que ustedes pueden observar acá. Este es el seno cervical que va a desaparecerse pues prácticamente durante el desarrollo. Como resumen pues de todo lo que les he comentado, la primera hendidura faríngea, que la podemos observar en esta maqueta, pues esta porción de acá, que viene siendo como un tallo o como un saco, es la cavidad timpánica primitiva del oído medio. La porción un poco más estrecha viene siendo la trompa de Eustaquio. De la segunda bolsa faríngea vienen siendo las amígdalas palatinas o las fosas amigdalinas. Y de la tercera bolsa faríngea, de la ala dorsal, de la ala dorsal sería lo que son las glándulas paratiroide inferior, y en la ala ventral va a ser la estructura del timo. Igual en la cuarta, esta sería la glándula paratiroide superior y el cuerpo último braquial. Como resumen de todo lo que les he comentado, cabe recalcar que la principal característica del desarrollo de la cabeza y del cuello pues es la formación de las estructuras que se llaman arcobranquiales. Cada uno tiene una estructura específica. Como ya pues mi compañera anteriormente lo explicó, al igual he podido recalcar un poco acerca de eso. Y pues juntos con ella van a dar estructuras musculares que van a inervarse por nervios. También pues que se originan de las células pecodas ectodérmicas y de la cresta neural. También recalcar que cada arco faríngeo pues va a estar revestido por una porción superficial y por las hendiduras faríngeas, que estas pues están revestidas por el ectodermo superficial y la porción inferior están revestidas por endodermo. Por último, ya para concluir acerca de lo que les estaba comentando, pues las hendiduras faríngeas, es decir, el ectodermo con el endodermo de las bolsas faríngeas no llegan a unirse o a conectarse, que estas serían las membranas faríngeas. Y pues hasta acá mi exponencia y continuará mi compañero. Bueno, pues muy buenas noches, doctor, y todos los compañeros que se encuentran presentes. Yo voy a hablar sobre la musculatura de las extremidades. Bien, para comenzar, la musculatura de las extremidades deriva de las células ventrolaterales que viajan hacia las estructuras superiores e inferiores para poder formar el músculo. Al elongarse las yemas, el tejido conectivo se divide en dos segmentos, en componentes flexores y componentes extensores. Los primeros indicios de la musculatura en las extremidades empieza a ser más notorio a partir de la séptima semana. Y bien, como decíamos, los músculos superiores y los músculos inferiores van a estar formados por músculo por las células ventrolaterales que vienen de las somitas. Y todo esto se forma en la longitud de lo que es el embrión, que en nosotros ahora se presenta como la columna vertebral. Las somitas se dividen en tres porciones, pero de la que yo les voy a hablar ahora es de la ventrolateral, que como decía antes, es la que forma todos los músculos. Gracias al proceso de elongación, el proceso de elongación es como el estiramiento de todos los músculos. Entonces, gracias a ese estiramiento es que los músculos pueden diferenciarse si son músculos extensores y si son músculos flexores. Al principio es muy fácil identificar de qué somitas provienen,
pero ya con el tiempo, por todo el desarrollo que tienen todas estas células, tienen funciones y divisiones adicionales. De tal modo que ya en el adulto, como por ejemplo un músculo cualquiera, podemos decir el trapecio, va a estar formado por pedazos o segmentos de diferentes somitas. Y el patrón de todo es el tejido conectivo, que se origina en el mesodermo de la placa lateral y es donde se inicia el desarrollo de la musculatura dentro de las extremidades superiores e inferiores. Bien, aquí no sé si se puede observar bien. Bien. Bueno, aquí podemos observar el ojo. Aquí están los músculos oculares. Por acá tenemos los músculos de los arcos faringios. Acá están los miotomas occipitales. Por acá tenemos los miotomas cervicales y aquí están los miotomas torácicos. Bien, como podemos ver, todas estas son las somitas que, como les estaba diciendo anteriormente, que las somitas se forman en todo el eje del embrión. Bien, las células que provienen de las somitas son los miotomas y son estos todos los que podemos observar aquí. Como sabemos, los somitas van a formar hueso. Entonces, la función que le da el músculo a todas estas piezas es para darles movilidad. En la yema del miembro superior se originan las somitas en 5 segmentos cervicales inferiores y 2 lumbares superiores. Y en la extremidad inferior se encuentran 4 segmentos lumbares inferiores y 2 sacros superiores. Las somitas que están ubicadas en el segmento superior, estas van a enviar células ventrolaterales para que estas puedan generarse a sí mismas. Y las que están ubicadas en el inferior van a enviar prolongaciones para que todas estas puedan ser concluidas. En la musculatura extensora inerva el nervio radial y en la flexora inerva el nervio cubital y medial. La función de estos nervios es la inervación motora para todas las extremidades y la inervación sensitiva para los dermatomas. El prerequisito que se necesita para obtener una diferenciación funcional completa es que haya temprano contacto entre las células ventrolaterales y dentro de las células musculares. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches, doctor y compañeros. A mí me corresponde hablarles sobre el desarrollo embriológico del músculo cardíaco. Acá les presento un embrión de aproximadamente 4 semanas. Esta sería la parte cefálica y esta sería la parte caudal. A mitad de la 3ª semana de desarrollo embriológico empieza a aparecer el músculo cardíaco debido a que las células del embrión ya no pueden nutrirse solo por difusión y necesitan crear un mecanismo que pueda nutrir a sus células. Las células cardíacas progenitoras están formadas inicialmente por un tubo revestido de endotelio y rodeado de neoblastos que reciben el nombre de campo cardiogénico, que se sitúa por la zona más cefálica del embrión, pero que a medida va creciendo el sistema nervioso, el embrión se va plegando y también va creciendo la zona cefálica, se pasa a situar a la parte más inferior del embrión, es decir, la zona torácica, y se forma la zona que corresponde al bulbo cardíaco, más caudalmente la zona que corresponde a los ventrículos y más caudalmente todavía la zona que corresponde a las aurículas y el seno venoso. A partir de aquí, a partir de la 4ª semana, el seno venoso da origen a diferentes tubos vasculares que forman una serie de venas y en primer lugar está la vena que parte del seno venoso hacia la zona vitelina y recibe el nombre de vena vitelina. Una segunda vena que
se desplaza hacia la zona del cordón umbilical y recibe el nombre de vena umbilical. Una tercera vena que se desplaza caudalmente por el embrión y recibe el nombre de vena cardinal posterior. Y una cuarta vena que se dirige hacia la zona cefálica del embrión y recibe el nombre de vena cardinal anterior. Estas 4 venas se reúnen en una estructura común que recibe el nombre de vena común, vena cardinal común. Esto sería a grandes rasgos la estructura de cómo estaría el sistema venoso a final de la 4ª semana. Luego, el sistema arterial se forma a partir del bulbo cardíaco. Se forman unos arcos llamados arcos aórticos que están situados hacia los 2 lados, es decir, en una estructura arboriforme que conectan con una gran arteria que va desde la zona cefálica hacia la zona caudal, que recibe el nombre de aorta dorsal. A partir de ella se forma una arteria que va hacia la zona del cordón umbilical y recibe el nombre de arteria umbilical. Una segunda vena que se desplaza hacia la zona vitelina y recibe el nombre de vena vitelina. Esta aorta dorsal recorre todo el embrión hasta conectarse con los arcos aórticos, como lo había mencionado anteriormente. Y a final de la 4ª semana, esta área que corresponde a el bulbo cardíaco, los ventrículos y las aurículas y el seno venoso se van a plegar y se van a plegar de la siguiente manera. El bulbo cardíaco se va haciendo más caudal y el seno venoso se dirige hacia atrás y por arriba y se hace más craneal. Una vez ya plegado el corazón, se empieza la tabicación de él. A final de, entre el día 27 y 37 del desarrollo cardíaco, se producen una serie de almohadillas llamadas almohadillas cardíacas y producen lo que serían los tabiques del corazón, y entre lo que sería la aurícula derecha y la aurícula izquierda se origina un tabique llamado septum primum. A partir de él se forma un orificio llamado ostium primum y lo que posteriormente sucede es que se forma un segundo tabique llamado septum secundum y el septum secundum va creciendo y forma otro tabique llamado ostium secundum. Se va produciendo la tabicación del corazón hasta que se producen los orificios auriculoventriculares y los tabiques interauricular e interventricular. Antes del nacimiento, existe dos comunicaciones que se cierran justamente después del nacimiento. Y en primer lugar está la primera comunicación, que es entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Posteriormente existe otra comunicación que va desde la arteria pulmonar hacia la aorta dorsal mediante un conducto llamado conducto arterioso. Ahora, la sangre que pasa hacia el ventrículo derecho pasa hacia la arteria pulmonar, pero de ella no pasa porque la aorta dorsal la cortocircuita. Esto debido a que los pulmones no funcionan hasta el momento del nacimiento y estos cortocircuitos lo que hacen es que evitan el paso de la sangre hacia los pulmones. Esta sería mi exposición. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión, a mi persona le toca defender lo que sería o explicarles un poco acerca del músculo liso. Podemos ver la imagen. Este es un tipo de músculo liso. Algunas características de este tipo de músculo es que carecen del patrón estriado, a diferencia de otro tipo de fibras musculares. Incluso las células fusiformes alargadas son las representativas
dentro de este tipo de músculo. Es decir, su forma es de una forma fusiforme y sus células son alargadas. Utilizan una interconexión por hendiduras, es decir, utilizan puentes para ser interconectadas, ya que es una cantidad de células que lo podemos diferir un poco más adelante. Este tipo de músculo es involuntario, ya que gracias a la conexión que tiene es inervado por el sistema nervioso autónomo. Cada una de las células tiene un núcleo. Este núcleo puede estar interconectado por los mismos puentes en correlación a ciertas delimitantes que este tiene. A diferencia de otro tipo de tejido muscular, el músculo liso sí puede ser tanto la hipertrofia como la hiperplasia. Bueno, y se puede encontrar en las vísceras, como el sistema digestivo, el sistema genital, sistema respiratorio y en las paredes de los vasos sanguíneos. Para dar un comienzo, quiero explicar un poco acerca sobre en sí lo que sería la formación de la célula lisa, perdón, del músculo liso. Ahí perdonen lo que Da Vinci no me ayudó mucho ahí en los dibujitos, pero creo que se va a entender un poco. Este tipo de líneas que ven en estas partes de aquí son conocidas como los miofilamentos, o mejor dicho, es donde se encuentra la actina. En estos círculos de color rojo es donde está llamados los cuerpos densos. Estos cuerpos densos son los que ayudan a la interconexión con otras células. Un ejemplo claro. Tenemos un cuerpo denso dentro de esta célula y tenemos otro cuerpo denso. Mediante puentes proteicos, estos pueden ser interconectados y así formar cientos de miles de segmentos de fibras musculares. Las invagaciones, que son este tipo de cosas aquí, son como segmentos de recorte. Se conocen también como caveolas. Y en la terminación de estas caveolas podemos, no sé si se puede ver algunos puntitos de color azul. Estos se llaman retículos sacroplasmáticos. En estos retículos sacroplasmáticos es donde se encuentra la cantidad de calcio que puede tener este tipo de músculo. Sin embargo, la miosina se ve activada dentro de estos círculos, que son como el entreenlace de donde está la actina con los filamentos, o también llamados cuerpos densos. ¿Qué serían estos? Continuando, les quiero explicar que para nivel histológico, para la histología, lo podemos encontrar tanto en la histología de Rose como en en otro tipo de libros, otras indagaciones, ¿verdad? Para la histología de Rose se puede conocer el músculo liso de dos tipos, tanto unitario como multiunitario. Primero vamos a explicar el unitario. Básicamente es una sola capa de fibras musculares, pero está formado por cientos de miles de fibras musculares. La característica de ellos también puede ser de que están formados mediante láminas, o sea, se interconectan mediante láminas o mediante capas. Se le puede llamar de ambas maneras. Estos están adheridos por una unión llamada gap. Esta unión llamada gap permite el flujo de iones. Este tipo de uniones es como lo que antes mencionaba, los tipos de puentes proteicos, simplemente que son uniones ya más predecibles para cientos de fibras musculares que se van uniendo mediante este tipo de puentes. En este tipo de músculo liso, en el unitario, pocos de ellos tienen terminación nerviosa. Y esto es debido a la unión gap.
Pero el tipo de contracción que pueden poseer son contracción simultánea. O sea, que pueden contraerse todas al mismo tiempo o pueden irse contrayendo a un ritmo estandarizado, podemos decirlo, para hacerlo un poco más comprensible. Este tipo de músculo liso, que es unitario, solo lo podemos encontrar en algunos órganos viscerales, porque a él le llaman músculo visceral, porque se encuentra mayormente en las vísceras, ¿verdad? Se puede encontrar dentro de los vasos sanguíneos, por el tubo digestivo, en las vías biliares, en el útero y en los ureteres. Bueno, ya les había mencionado de que tanto como unitario y había un multiunitario. El multiunitario, su mismo nombre lo dice. Hay más cantidad de fibras musculares que dependen del mismo nervio. Hay fibras, en este se clasifica por las fibras separadas. Las capas de colágeno y de glucoproteínas son los separadores. Obviamente no están tan separadas, pero no se pudo encontrar una imagen más resolutiva de cómo se podía hacer. Sin embargo, damos a entender que este tipo de espacios que están presentes en esta parte de acá, en este tipo de parte, es porque tiene una separación de los músculos. Pero esta separación está a cargo por las glucoproteínas, perdón, y por algunas fibras de colágeno. Todos estos, como son, se pueden decir que son monodependientes, tienen una terminación nerviosa, porque al contraerse y al tener otro tipo de sensibilidad, estas lo pueden hacer de una manera autónoma. Las contracciones, como lo acabo de mencionar, son independientes. Cada uno de estos músculos se basan en una contracción independiente, ya que tienen esa característica, que tienen su núcleo y pues su terminación nerviosa les da la posibilidad de su propia contracción. Aquí se ve escasa, o mejor dicho, nula la unión gap. ¿Por qué? Porque al ser independientes, estos no poseen esa característica de estar unidos como en el unitario, ¿verdad? Ejemplo de dónde nos podemos encontrar este tipo de fibra muscular, y es que tienen que tener un control mucho más fino donde ésta se encuentra. E incluso con solo mencionar los nombres de donde se encuentra, se sabe o se define de que tiene que ser un poco más sensible al estar ahí, ¿verdad? Y es en la parte del ojo, se puede ver presente en el iris, y en la parte de la piel, en los pilolectores musculares. Bien, para continuar, quiero enseñarles una imagen para explicar un poco de la contracción y de la relajación de este tipo de músculo. No sé si la logran ver. La parte de arriba es una célula del músculo liso que está sumamente relajada y se caracteriza por tener su estructura en un aporte más alargado y su núcleo está en una manera normal, natural, se podría decir. En la parte de abajo vemos una célula muscular lisa con una contracción. La contracción del mismo hace cambiar la forma de este tipo de músculo. Bien. Algunas literaturas nos dice que el núcleo, cuando la célula está contraída, parece un sacacorchos o tiene un parentesco a una forma más no sé si saben o han visto esas cositas de Jack, como que son llaveros o algo así. Según algunas literaturas nos los marca de que tienen ese parentesco cuando tienen una contracción. Sin embargo, tiene unas características bastante peculiares, ya que la contracción del músculo liso, a diferencia de otro tipo de contracciones, es tanto tónica como prolongada.
Esto nos puede decir de que la contracción puede estar tanto por horas días, medidamente por cuál ha sido la derivación de la contracción. La interacción de la actina y la miosina es mayormente con un tiempo alargado. Y gracias a este procedimiento más alargado, es que la fuerza de contracción es mayor dentro de este tipo de músculo. Una de las características que suele darse presente en este tipo de contracción dentro de este tipo de músculo es que no gastan demasiada energía. Por cada ciclo ciclado, solo gastan lo que sería una molécula de ATP. Si no me equivoco, es una molécula de ATP. Cuando hablamos de ciclado, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a tanto la unión, a la desunión y a la unión nuevamente. ¿Cómo así? Por ejemplo, la unión de la cabeza con la actina, la desunión de esta misma y la unión de la actina nuevamente con otro tipo de estructura. Los órganos con mayor contracción del cuerpo humano son los músculos lisos del intestino y las vías biliares, si no me equivoco. A este tipo de contracción le llaman como el mecanismo de cerrojo. Nos marca la literatura que se le llama mecanismo de cerrojo por la capacidad que tiene de excitación a la contracción continua. O sea, tiene una contracción bastante prolongada y bastante continua. Y ya para finalizar, no menos importante, pero como un dato curioso, la histología de Raux en la 8ª edición nos hizo conocedores de esta imagen, donde podemos ver dos diferentes cortes y podemos ver lo que sería un tejido de músculo liso. En este corte podemos ver lo que sería un corte sagital, donde podemos ver que las fibras del músculo están alargadas y su núcleo también. Y podemos ver lo que sería un corte transversal, que sería esta parte de aquí. En este corte transversal podemos ver la cantidad de núcleos que ésta puede poseer y la cantidad de fibras que ésta está teniendo. Bien, y ya para finalizar y volviendo a esta misma imagen, voy a tocar un poquito sobre lo que era el control nervioso. La contracción nerviosa depende de algunos factores. La varicosidad, que es la que depende del nervio, y el receptor, que depende de él mismo, qué tipo de iones desea recibir. Porque si son iones positivos los que va a recibir, este puede ser excitado. Y si son iones negativos, este puede ser inhibido, puede ser una inhibición. Esa ha sido toda mi participación. Espero que sea de su agrado y haya sido un poco entendible. Que pasen buenas noches. Ok. ¿Falta alguien? No, solamente ya para concluir, que ya toda la exposición del grupo número 7, esperando que el tema haya sido desarrollado de la mejor manera y como principal objetivo del grupo la comprensión de este mismo. Muy bien, chicos. Vaya, en resumen, sistema muscular está conformado por músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco. Origen de cada uno de ellos. Pues surgen del mesodermo paraxial. Mesodermo paraxial. Sí. ¿Todos? Sí. ¿Mm? ¿Todos sin ninguna excepción? No.
Ajá. El estriado sí proviene del mesodermo paraxial, pero el cardíaco proviene también de la capa visceral del mesodermo, de la placa lateral, y el liso proviene de la capa visceral del mesodermo, de la placa lateral y también del ectodermo. También del ectodermo. Sí. ¿Sí? Sin Sí. temor a equivocarse. ¿Ah? Sí. Sí, Griselda, sí. Sí. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Espérenme, ¿dónde los tengo? Griselda. ¿Qué es de mí? Por ser yo me voy a poner 2. ¿Por ser usted? Sí. Bueno. Bueno, me llega el optimismo. Vamos a ver. Y tenemos unas somitas de las que hemos hablado, yo lo di en mis temas, y en otros temas que han venido desarrollando, lo han venido hablando también. Cuando hablamos de los somitas, específicamente de qué parte de los somitas es donde se da lo que se conoce como la miogénesis. ¿Cuáles son las partes de los somitas? Vaya, empecemos por ahí. ¿Cómo se dividen los somitas? Los que dieron hace poco sistema óseo hablaron y lo dijeron cómo se dividía. Ustedes también lo tocaron. Entonces, ¿cómo se dividen los somitas? En el dermatoma. Así es, ¿cómo les aparece a ustedes en la literatura? Les pregunto porque veo que así lo han dicho. Dermatomas, pero realmente no es dermatomas así a secas. Tiene un nombre más compuesto. Dermatoma y esclerotoma. No, esclerotomas es una parte y la otra no es solo dermatomas. El dermomiotoma. Dermomiotoma o dermatomiotoma, así sale en la literatura realmente, es una palabra compuesta, porque después nos va a dar origen. Miotoma, ¿no? ¿Sí? Sí, no, es que miotoma realmente ya es una subdivisión del dermatomiotoma, ¿verdad? Porque vamos a ver los dermátomos y los miótomos, que es lo que hemos visto en macroanatomía. Castillo, ¿quién fue que me contestó de ustedes dos? Castillo Portillo. ¿Quién me contestó? Sí. ¿Ah? Yo. Decirme tu nombre porque no me lo puedo dar. ¿Quién es? José Manuel. José Castillo Manuel. Portillo. Ah, vaya, magnífico. Es que no sabía quién de los dos era. Vamos a ver. Y ahora, ¿qué son los miótomos? ¿Qué es lo que han entendido cuando han tocado el tema de miótomos? Lo vimos en macro, pero ahorita lo acabamos de ver en microanatomía. ¿Qué entendieron de los miótomos? Que los miótomos Ajá. un segmento o un conjunto de músculos inervados por un mismo nervio. Eso es de macro. Ahorita de lo que me han explicado en micro, ¿cómo entendieron esto de los miótomos? Embriológicamente, pues. ¿Qué fue lo que entendieron cuando me describieron de miótomos? Que gracias al miótomo se da la formación del músculo. Eso es miogénesis. Eso es miogénesis. ¿Qué es la teoría? O sea, ya no es teoría aquí, porque embriológicamente lo explica bien. ¿Qué es? ¿Por qué se da eso de miótomos? Pero ese no es solo la parte del somita. No me dice nada. Ajá. ¿Quién fue que habló de la inervación y que cada músculo y que porque va cerca de la notocorda se va dando la inervación de cada uno de los músculos y ve el desarrollo? ¿Quién fue que habló de eso? ¿No?
No. Vamos a ver. ¿Cuáles son los componentes de un músculo? O las fibras musculares, pues, ¿cómo están conformadas? Histológicamente. Las sensitivas y las motoras. Perdón, no. Una fibra muscular, ¿cómo está conformada? Un músculo, ¿cuáles son los componentes estructurales de un músculo? Por tejido nervioso y vasos sanguíneos. No. Estructuralmente el músculo, ¿cómo está? ¿O cómo se le llama a las fibras? Pues no sé cómo explicarles. Porque ya les digo el nombre, pues. Ajá, los fascículos, vaya. ¿Cómo está la subdivisión de un fascículo? Porque quiero llegar a la embriología. De un fascículo. Lo externo del fascículo. Ajá, ¿quién iba diciendo ahí? Yo. Ajá, diga, Katie, ¿cómo es? Estaba el endomicio. ¿El endomicio? El perimicio. ¿El perimicio? Y el endomicio, perimicio y epimicio. epimicio. Epimicio, va. Hay dos estructuras del músculo que se originan de los fibroblastos, que en este caso, como es músculo, se llaman mioblastos. ¿Quiénes son de esas estructuras las que se originan del mioblastos? ¿Cuál es la que no se origina de ahí, vaya? ¿Perimicio, epimicio o endomicio? ¿Cuál de las tres no se origina de ahí? A ver, Katie. Peri, endo, epi. Ya tiene media, espérenme, ya tiene media pregunta ganada, Katie. Ajá. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál de las tres estructuras de la fibra muscular no se origina de los mioblastos? ¿Epi, peri o endomitio? Por lógica. ¿Cuál es la más interna? El endomicio. Vaya, le ganaste el punto a Katie. Vamos, endomicio, eso es. Katie, ¿qué? Orellana. Vamos a ver. ¿Qué entendieron por división epaxial e epixial? ¿Mm? Hola. Creo que las epiaxiales están dispuestos dorsalmente a las apófisis de las vértebras. Ajá. Su función es darle soporte a la espina, Ajá. a la extensión de la columna vertebral y permitir movimiento de flexión lateral. Y los hipoaxiales están dispuestos verticalmente a las apófisis transversas de la vértebra y permiten la flexión del cuello y de la cola. Además contribuyen a la flexión de la columna vertebral. Muy bien. Muy bien, chica. Jacqueline Lidet. Muy bien. Sí. Muy bien. Ajá. Con los arcos faringeos. ¿Qué estructuras musculares se originaban de los arcos faringeos? Sería el componente muscular, el componente arterial, el esquelético, el de nervio y de cartílago. Sí, pero yo digo que ¿qué estructuras musculares se originan de los arcos faringeos? ¿Qué músculos, pues? O sea, centrémonos en el tema de ustedes. ¿Qué músculos específicos se originan de los arcos faringeos? El macetero. ¿Sería el de la expresión facial?
Músculos de la expresión facial, muy bien, ajá. Y de la Otro. masticación. ¿Y quién está respondiendo? Yo, Ah, Yamilet Yamilet. Alejandra. Muy bien, músculos de la expresión facial, músculos de la masticación. Yamilet. ¿Dónde está Yamilet? Ya la vi. ¿Qué arcos faringios son los que dan estos orígenes? Sería el primero y el segundo. Yamilet me está respondiendo eso, sí. Sí. Sí, está segura de lo que me acaba de decir, así que ponga en riesgo el punto que acaba de ganar. Ajá. ¿Ah? ¿Alguien que le ayude? A ver, Alicia. Ya rato anda cerquita de ganarse el punto. Ajá. Pero no me lo da. No se lo gana. No se lo gana, no es que no se lo. ¿Cómo fue? Ajá. ¿Qué arcos faringios son los que dan origen a esos músculos que nos dijo Yamilet? Es el primer arco. Al de los... El primer arco se lo da lo de la masticación, si no me equivoco. Ajá. ¿Qué más? Y el segundo, no. El otro que dijo ella era el de la masticación. ¿Y cuál más? Y de la expresión facial. Y de la expresión facial Doctor, sería el entonces, ¿sí? El de la expresión facial sería el segundo El y segundo. el primero de la masticación. Lo dije al Ajá. revés. Cabal. Sí, está bien. Muy bien. Las dos. Alicia, le pongo el punto. Gracias. Por perseverancia. Vamos a ver, Alicia Andrade. Ay, usted es la representante. Alguien me habló de las células C. ¿Qué son las células C? Ahí lo mencionaron, de células C. ¿Ah? ¿Quién lo mencionó? Que habló de las células C. ¿A qué órgano pertenecen las células C? Puedo contestar yo. Es que creo que me la ¿Sí? sé. A ver, Creo diga. que, si no me equivoco, es el de la tiroides. Sí, correcto, es de la tiroides, pero vaya, ¿usted habló de eso? No, No pero habló se usted me de quedó. eso. Ah, no, muy bien, muy bien. ¿A quién es el punto? Alejandra Soto Hernández. Soto, ya, ajá, muy bien. Vaya, las células C tienen que ver con la calcitonina, es una de las funciones del tiroides. Pero hay una cosa rara. El tiroides se origina del último, arco faríngeo. Y las células C vienen del cuarto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si la tiroides se origina de un lado y las células C se originan de otro lado y al final terminan adentro las células C? ¿Es porque ayuda a la concentración de la sangre? No. No. ¿Por qué las células C terminan adentro de el tiroides? Si una viene del cuarto arco faríngeo y el otro viene del sexto arco faríngeo. Porque ayudan a controlar el calcio de la sangre. No, esta es la función. Muy bien, Eric. Pero Porque inervan cosas diferentes. no, Tienen tampoco. diferentes funciones. ¿Qué tiene que ver una glándula con inervación? Nada. Ajá. Ya. ¿Cómo es? No. Pedrada que va a tirar aquí. No le estoy ayudándole, estoy aclarando. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con el cuarto arco faríngeo y el sexto arco faríngeo? ¿Estos se fusionan? ¿Se unen? Se fusionan, se unen, eso es lo que pasa. Se unen, entonces las estructuras se hacen una sola.
Aunque viene una de un lado y otra de otro lado. Ajá, Yamilet, ¿a quién le da el punto? Le falta a Nelly, le falta a Jason, Kevin, Ricardo. A Eric Alejandro. A Eric, muy bien. ¿Qué es la actina? ¿Qué es la miosina? ¿Estas son proteínas? Sí, son proteínas. ¿Pero qué son? O pongámosle los Proteínas apellidos. protoplasmas para las células. La actina proporciona filamentos. No, No. no, Son fibras musculares. no, tampoco. La La actina es una forma proteína proteínas que se- globulares. No. La actina es la que se encarga de fijar las proteínas en la membrana. No. Es la que participa en los movimientos musculares. 2 que 3. 2 que 3, pero no está el 3. La ¿Es miosina la que se encarga de la en contracción de las células? No es la que actúa como energía temporal. ¿Quién? La lactina. No. Entonces la miosina. La miosina, creo que es. La miosina es la que contribuye a las fibrillas musculares. No. Es porque las dos. Alguien que quiera robar esa pregunta. Es porque las dos, como ayudan en la contracción de las fibras. Me están confundiendo, se están confundiendo mucho. Ajá. Dejen de ver Wikipedia. A ver, Reina Esther, levanta la mano, ajá. Que la actina es una proteína contráctil y la miosina es una proteína de energía relacionada con el ATP. Sí, así de sencillo, sin tanta vuelta. ¿Usted de este grupo, Reina? No, pero ajá. Va, Reina Esther Sáenz. Veamos, muy bien, muy bien. Explíquenme lo del mecanismo de cerrojo. A ver, Kevin, Jane. El mecanismo de cerrojo es aquel que se encarga de la capacidad de excitación a las células para que tengan una contracción tanto prolongada como continua. ¿Dónde vemos más frecuentemente este sistema, este músculo, este tipo de músculo? ¿En qué órgano? Decime un par de órganos, vaya. En el tubo digestivo, en el... ¿Qué parte del tubo digestivo? ¿Qué parte? La bilis, muy bien, cabal, en la bilis, sí. En el esfínter. Ajá. En el iris del ojo. No, ahí no. Ahí no. Ahí no. ¿En el intestino? ¿Dónde? ¿Cómo se llama la unión del intestino delgado con el intestino grueso? ¿Ah? No. Ahí hay una válvula. O sea, este tipo de músculo liso se halla alrededor de válvulas. La válvula ileocecal, el esfínter de Oddi, el esfínter de Santorini,
el esfínter propio del conducto colédoco, por eso te valía lo de la vía biliar. Ahí lo encontramos principalmente. Y funcionan como tú lo decís, es por presiones. Cuando hay una presión interna, estos ceden, se abren y dejan pasar los líquidos. Kevin. Janes. Espérame, Kevin. Muy bien. Vaya, ¿cuál es la característica estructural? No, en el desarrollo del músculo liso, del músculo estriado y del músculo esquelético. ¿Qué es lo que pasa con las fibras? ¿Qué es lo que la diferencia la fibra una de la otra? En el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla la fibra? Empecemos por la fibra estriada. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se unen las fibras? Esa es la característica, la unión. O les pregunto, ¿las fibras del músculo estriado están unidas o están fusionadas? Es una unión, no es una fusión. ¿Es una unión o es una fusión? No, es una unión. Es una unión, vale. ¿Y las fibras del músculo liso? También es una unión. ¿Están unidas las del músculo liso? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Y la del músculo cardíaco? ¿Qué es lo que tienen las del músculo cardíaco para estar unidas? Porque sí están unidas. ¿Qué es lo que tienen? Y por eso funciona excelentemente el músculo cardíaco. ¿Por los mioblastos? No. No. ¿Cómo se llaman las estructuras que tienen las fibras del músculo cardíaco? ¿Cómo se llaman unos discos? ¿Discos qué? Discos intervertebral. No. Eran que discos Me elásticos o alegró. algo así. ¿Discos qué? Elásticos, si mal no recuerdo, o algo así. No. Bueno. Discos intercalares. Esa es característica del músculo cardíaco. El músculo estriado está fusionado. El músculo liso no está unido. Son diferentes las acciones. Vaya, chicos. Bueno, quedémonos aquí. ¿Quién viene después? Aquí, extremidades. Monterrosa. ¿Cómo estamos? Bien, Monterrosa. ¿Con qué vamos, Monterrosa? Desarrollo de las extremidades, si mal no recuerdo. Nos vemos en 15 minutos, ¿ok? 15 minutitos de música para calmar el estrés, grupo, ya saben. Mientras al resto que ya expuso, quiero que disfruten como el Doc nos va a eviscerar vivos enfrente de ustedes. Y disfruten la música ahorita. For the sake of everybody in the band, act like you got some sense. Ain't do no but get up there and shake his ass. What we